Imagina por un momento que te enfrentas a una verdad incómoda, de esas que nos quitan el sueño. Tengo 95 años y he dedicado 3/4 partes de mi vida a hacer de Berkshire Hathaway lo que es hoy. Ahora es el momento de pasar el testigo, agrega Abel. Confío en él como uno confía en un viejo amigo, creo que es la persona adecuada para continuar este viaje. Pero no soy ingenuo. Los cambios de mando son traicioneros e incluso los sucesores más preparados pueden tropezar. ¿Qué pasa si algo sale mal después de que ya no esté aquí? Debo asegurarme de que aquellos que siguen mis consejos no queden abandonados a su suerte. Por eso, hoy voy a revelar las únicas 3 acciones que compraría si Greg Abel no estuviera a la altura de las expectativas al frente de Berkshire. No son solo buenas empresas. Son fortalezas inquebrantables, negocios tan sólidos, tan simples y tan rentables que pueden resistir cualquier tormenta, mala gestión, recesiones, competencia feroz, revoluciones tecnológicas. Si solo tiene estas 3 acciones en su cartera, dormirá tranquilo sin importar lo que suceda con Berkshire, el mercado o la economía. Antes de continuar, déjame ser claro, no espero que Greg fracase. Lo elegí por razones específicas. Ha estado en Berkshire durante más de 2 décadas, ha liderado nuestro sector energético con maestría, entiende la asignación de capital como pocos y ha absorbido nuestra cultura como nadie. Charlie Munger y yo evaluamos a los posibles sucesores durante años y Greg destacó. Él es la elección correcta. Pero la historia nos enseña que la sucesión es un campo minado. Tomemos el caso de Apple tras la muerte de Steve Jobs en 2011. Tim Cook era la opción obvia, director de operaciones. Ya había dirigido la empresa durante las bajas médicas de Steve, conocía cada detalle del negocio. La junta directiva confiaba en él y todos creían que la transición sería fluida. Pero el mercado no lo creía así. Las acciones cayeron de alrededor de $70 en septiembre de 2012 a $55. En abril de 2013, una caída del 21%. Los inversores dudaban de que alguien pudiera llenar el vacío dejado por Jobs y temían que la innovación muriera. Vendieron las acciones y, como sabemos hoy, estaban completamente equivocados. Tim Cook demostró ser un director ejecutivo excepcional y las acciones de Apple superaron los $200, un salto de casi el 400% desde ese momento de incertidumbre. Pero le llevó años demostrar su valía y el periodo de transición fue doloroso para los accionistas. O Microsoft, cuando Bill Gates dejó el cargo en 2000. Tomó el relevo Steve Ballmer, veterano de la empresa desde 1980, empleado número 30, mano derecha de Gates, conocía cada rincón del negocio. Pero él no era un visionario como Bill. Era un especialista en ventas y operaciones. Bajo su mando, Microsoft siguió siendo rentable y los ingresos aumentaron de $25.000 millones a $77.000 millones. Pero las acciones no se movieron. Rondaban los $30 en 2000 y se mantuvieron al mismo nivel en 2013, cuando Ballmer dejó el cargo. 13 años sin reconocimiento. Mientras tanto, Apple, Google y Amazon despegaban. Microsoft perdió el tren de los dispositivos móviles, las redes sociales y, inicialmente, la nube. La empresa se ganó la reputación de ser burocrática y anticuada. Fue necesario que Satya Nadella tomara el relevo, cambiara la cultura, apostara por la computación en la nube y tomara medidas audaces para que las acciones saltaran de $30 en 2014 a más de $400 hoy. Pero esos 13 años bajo el gobierno de Ballmer fueron una pesadilla para los inversores. Incluso Disney, una de las empresas mejor administradas de Estados Unidos, enfrentó dificultades de sucesión. Bob Iger construyó un imperio, compró Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21ª Century Fox, lanzó Disney y fue un director ejecutivo transformador. Anunció su retirada varias veces, pero la directiva siempre lo convenció de quedarse porque no encontraban al sucesor ideal. En febrero de 2020, finalmente, Bob dejó el puesto y Bob Chapek asumió el cargo. Chapek era un experto en operaciones y finanzas, no un visionario creativo. Unos meses después llegó la pandemia, los parques cerraron. Los estudios pararon y Disney se convirtió en el salvavidas de la compañía. Chapek manejó la crisis razonablemente bien, pero cometió errores. Se peleó públicamente con Scarlett Johansson por las regalías de Black Widow, enajenó el talento creativo y se vio envuelto en una controversia política en Florida.
La Junta perdió la confianza. En noviembre de 2022, menos de 3 años después de asumir el cargo, Chapek fue despedido. Bobby Hare regresó apresuradamente, pero el daño ya estaba hecho. Las acciones cayeron de $146 en marzo de 2021 a $86 en noviembre de 2022, una caída del 41%. Se perdieron miles de millones porque la sucesión se ejecutó mal. Hay un ejemplo aún más dramático: General Electric bajo la dirección de Jeff Immelt. Jack Welch convirtió a GE en la empresa más valiosa del mundo. Cuando se jubiló en 2001, la empresa valía $480 mil millones. Immelt fue elegido como sucesor. Era inteligente, experimentado y había estado al mando de importantes divisiones en GE. Todos esperaban que él continuara con el legado de Jack. Pero sucedió todo lo contrario. Immelt realizó malas adquisiciones, compró negocios en su apogeo y vendió buenos en su punto más bajo, y no logró contener los riesgos de GE Capital antes de la crisis de 2008. Cuando dejó el cargo en 2017, GE valía alrededor de $200 mil millones y las acciones se habían desplomado de $60 a $20. Se destruyeron cientos de miles de millones en valor. No fue mala suerte, fue una mala estrategia y una ejecución desastrosa durante 16 años. Una de las empresas más admiradas de la historia de Estados Unidos fue arruinada por el líder equivocado. Estos casos nos enseñan valiosas lecciones. En primer lugar, incluso los mejores planes de sucesión pueden fracasar. Apple, Microsoft, Disney y GE tuvieron procesos rigurosos, eligieron profesionales experimentados y contaron con la supervisión de juntas directivas competentes, y aún así las cosas salieron mal. En segundo lugar, se necesitan años para saber si una sucesión ha funcionado. Tim Cook parecía un fracaso en su segundo año, pero resultó ser brillante. Steve Ballmer parecía competente al principio, pero solo con el tiempo quedó claro que Microsoft estaba estancado. En tercer lugar, el mercado es implacable en tiempos de incertidumbre. Los inversores venden primero y hacen preguntas después. Las acciones pueden caer un 20%, un 30%, un 40%, incluso si el negocio en sí está sano. Sí, confío en Greg. Pero también soy realista. Las cosas pueden salir mal. La economía podría colapsar en su primer año. Puede que haga una mala adquisición. El consejo puede intervenir. Puede suceder algo impredecible y descarrilar la transición. Me estoy preparando para esta posibilidad, no porque crea que sucederá, sino porque personas prudentes planifican lo imponderable. Si está acumulando riqueza para su jubilación, no puede apostar todo a un solo resultado, por muy probable que parezca. Este es mi razonamiento: si Greg fracasa, es probable que las acciones de Berkshire caigan, tal vez mucho. Los accionistas entrarán en pánico y venderán. La estructura del conglomerado, que hoy parece una fortaleza, podría convertirse en una carga. Y ahí es donde estas tres empresas entran en escena. No solo son resistentes, son indestructibles. Incluso si el mundo colapsa, ellos seguirán en pie, generando ganancias y protegiendo su dinero. No estoy diciendo que abandonemos Berkshire, sino que tengamos un plan B, una red de seguridad. Porque al final del día lo que importa no es quién manda, sino dónde pones tu dinero. Y esta es solo la primera de 3 empresas que protegerán sus activos cuando la incertidumbre toque a la puerta. El segundo es un gigante que no vende productos, sino confianza. Una empresa que no necesita publicidad agresiva porque su nombre ya es sinónimo de seguridad. Me refiero a Moody's, la agencia de calificación de riesgo que domina un mercado esencial. Decirle al mundo quién merece crédito y quién no. Moody's no es una empresa cualquiera. Es una de las 3 agencias que controlan el 95% del mercado mundial de calificaciones crediticias. Bancos, gobiernos, corporaciones, todos dependen de él para acceder al capital. Sin el sello de aprobación de Moody's, los costos de financiación se disparan. Con él el dinero fluye. Esta es una posición de poder que no se puede alcanzar de la noche a la mañana. Se necesitan décadas de reputación, de coherencia, de ser la voz que todos escuchan cuando se trata de riesgos. Y esa voz no será silenciada, sin importar quién esté a cargo de Berkshire o de cualquier otra empresa. El modelo de negocio de Moody's es tan simple como brillante. Ella no corre riesgos, los evalúa.
No presta dinero, no especula, no depende de ciclos económicos volátiles. Sus ingresos provienen de las tarifas que se cobran por sus análisis. Y estas tarifas se pagan independientemente de si el mercado está en auge o en quiebra. De hecho, en tiempos de turbulencia, la demanda de sus servicios no hace más que aumentar. Cuando crece la incertidumbre, los inversores y las instituciones acuden en masa a Moodys en busca de claridad. Y la empresa cumple, con márgenes de beneficio que harían soñar a cualquier director ejecutivo. Mire los números, Moodys tiene márgenes operativos superiores al 50%. 50%. Esto significa que por cada dólar que ingresa, más de la mitad se convierte en pura ganancia. Y no se trata de un beneficio frágil, que depende de condiciones favorables. Es un beneficio recurrente, predecible, que crece año tras año. Desde 2010, los ingresos de Moodys se han más que duplicado, mientras que las ganancias por acción se han triplicado. ¿Y lo mejor? La empresa no necesitaba endeudarse para ello. Al contrario, genera tanto efectivo que distribuye miles de millones en dividendos y recompras de acciones, recompensando a los accionistas sin comprometer su fortaleza. Pero lo que realmente hace que Moodys sea indestructible es su barrera de entrada. Para competir con ella, una nueva agencia necesitaría décadas de credibilidad, una base de clientes leales y un historial impecable. Y, sin embargo, los tres grandes Moodys, S&P y Fitch, ya dominan el mercado hasta tal punto que cualquier nuevo actor sería ignorado. Es como intentar competir con Coca-Cola lanzando una nueva marca de refresco. La gente simplemente no intercambia lo que ya sabe y en lo que confía. Y esta confianza no es solo un activo intangible. Se traduce en poder de mercado. Cuando Moodys rebaja la calificación de un país o una empresa, las tasas de interés aumentan, las inversiones se agotan y los costos se disparan. Los gobiernos y las corporaciones hacen todo lo posible para evitarlo. Pagan los honorarios de Moodys no porque quieran, sino porque tienen que hacerlo. Es un negocio que se alimenta de sus propias necesidades. Y mientras haya deuda en el mundo y siempre la habrá, Moodys tendrá un asiento garantizado en la mesa. Ahora bien, usted podría estar pensando, ¿pero qué pasa si los reguladores rompen el oligopolio de las agencias de calificación? Es una pregunta válida, pero la respuesta es clara, no sucederá. Los reguladores dependen de las agencias tanto como los mercados. Son una pieza fundamental del sistema financiero global. Sin ellos, se produciría el caos. Los bancos no sabrían a quién prestarle, los inversores no tendrían parámetros y el crédito se agotaría. Los gobiernos lo saben. Por lo tanto, incluso con críticas y escándalos ocasionales, las agencias de calificación siguen siendo intocables. Son como los árbitros de un juego, a nadie le agradan cuando toman decisiones contrarias, pero sin ellos el juego no se desarrolla. Y no es solo eso. Moodys también se adapta al futuro. Si bien muchos ven la inteligencia artificial como una amenaza, Moodys la ve como una oportunidad. La empresa está invirtiendo mucho en tecnología para automatizar análisis, reducir costos y ofrecer información aún más precisa. Esto no significa que los humanos serán reemplazados. Significa que Moodys se volverá aún más eficiente y mantendrá su ventaja competitiva mientras los competidores luchan por mantenerse al día. Pero el verdadero secreto de Moodys no está en su tecnología ni en su modelo de negocio. Está en tu cultura. La empresa no busca crecer a cualquier precio. No se aventura en aventuras especulativas. No se involucra en escándalos financieros. Es una máquina generadora de beneficios, sí, pero una máquina disciplinada que entiende su papel en el ecosistema financiero. Y esta disciplina es lo que la hace inmune a las crisis. Imaginemos un escenario en el que la economía global entre en recesión. Las empresas fracasan, los gobiernos recortan el gasto y los mercados se desploman. ¿Qué pasa con Moodys? Es posible que sus ingresos disminuyan un poco, pero sus ganancias se mantienen sólidas. Porque incluso en los malos tiempos, la gente necesita saber en quién se puede confiar. Y Moodys seguirá siendo la respuesta. Se pagarán sus dividendos. Tus acciones no serán abandonadas. Y cuando todo se calme, ella será más fuerte que nunca. Esto no es una especulación. Es historia. Durante la crisis de 2008, cuando los bancos quebraron y los mercados colapsaron, Moodys mantuvo sus márgenes.
Mientras otras empresas recortaban los dividendos, ésta los aumentaba. Mientras los inversores huyeron de las acciones, los de Moodys fueron recompensados con rendimientos consistentes. Y eso no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de un negocio que no depende de la suerte, sino de una posición inquebrantable en el mercado. Entonces, si está buscando una empresa que sobreviva cualquier tormenta, que crezca sin importar quién esté a cargo y que proteja sus activos mientras otros entran en pánico, Moodys es una opción obvia. No necesita un genio a cargo. No necesita un mercado alcista. No necesita suerte. Solo necesita seguir haciendo lo que siempre ha hecho, ser una voz de confianza en un mundo de incertidumbre. Valor que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Imagine una empresa que no vende un producto, sino que confía en que cada transacción se completará en milisegundos, en cualquier parte del mundo. Un negocio que no necesita preocuparse por los stocks, la logística o la volatilidad de los precios de las materias primas. Un negocio que, cada vez que pasas tu tarjeta, gana una pequeña fracción, pero que, multiplicado por miles de millones de transacciones diarias, se convierte en una máquina generadora de ganancias. Ese es el poder de Visa. No compite con los bancos. No compite con las fintechs. No compite con nadie porque no existe una alternativa real. Puedes cambiar de banco, puedes cambiar de tarjeta, incluso puedes cambiar de marca, pero al final, la transacción seguirá realizándose a través de la red Visa. ¿Y por qué? Porque ya está en todas partes. Porque los comerciantes no pueden permitirse el lujo de rechazar la tarjeta más aceptada del planeta. Porque los consumidores no quieren llevar dinero en efectivo, no quieren hacer cola en la caja, no quieren renunciar a la comodidad. Visa no vende un servicio, vende la infraestructura invisible que hace girar al mundo. ¿Y lo más impresionante? Lo hace con márgenes que harían llorar de envidia a cualquier director ejecutivo de una industria tradicional. En 2023, Visa registró un margen de beneficio operativo del 65%. 65%. Esto significa que, de cada dólar que ingresa, 65 centavos se convierten en pura ganancia. No es un número que fluctúe con el ciclo económico. No es un resultado que dependa de un producto innovador o de una moda pasajera. Es la consecuencia natural de un modelo de negocio que escala sin límites, donde cada nueva transacción agrega ingresos prácticamente sin costo incremental. Ahora, piense en el crecimiento. El mundo todavía está en la transición del efectivo físico a los pagos digitales. En Estados Unidos, alrededor del 30% de las transacciones todavía se realizan en efectivo. En Europa, esta cifra es menor, pero sigue siendo significativa. ¿Y en los mercados emergentes? ¿En la India, en Brasil, en África? La penetración de las tarjetas es insignificante en comparación con el potencial. Visa no solo está montando una ola, está creando el océano. Y a medida que más países adoptan pagos digitales, más consumidores abandonan el efectivo y más comerciantes se dan cuenta de que aceptar tarjetas no es un costo, sino una necesidad. Visa está creciendo. No en línea recta, no sin obstáculos, sino inexorablemente. ¿Y qué pasa cuando la economía se desacelera? ¿Cuando la gente gasta menos? Visa no sufre como un minorista o un fabricante de automóviles. Al contrario, en tiempos de incertidumbre, los consumidores tienden a utilizar más tarjetas de crédito, posponiendo pagos y manteniendo el volumen de transacciones. E incluso si el valor medio de compra cae, Visa sigue ganando su pequeño porcentaje. Es un negocio resiliente por naturaleza, porque está anclado en un hábito humano básico, el deseo de comodidad. Pero el verdadero secreto de Visa no está solo en lo que hace hoy. Está en lo que ella puede llegar a ser mañana. Pagos instantáneos, criptomonedas, transacciones transfronterizas, inteligencia artificial aplicada a la prevención del fraude. Visa no es una empresa estancada. Invierte miles de millones en tecnología para garantizar que, sin importar cómo cambie el mundo, siga siendo la columna vertebral del sistema financiero. ¿Y lo mejor? No necesita inventar nada desde cero. Simplemente mejore lo que ya funciona, expándase a nuevos mercados y deje que el efecto de red haga el resto. Ahora compare esto con cualquier otro negocio. Una empresa de tecnología puede sufrir una disrupción de la noche a la mañana. Un fabricante de automóviles podría ver evaporarse su demanda con un cambio regulatorio.
Un minorista puede verse abrumado por la competencia. ¿Pero Visa? Es como un río, puede cambiar de curso, puede encontrar obstáculos, pero nunca deja de fluir. Y mientras el mundo siga intercambiando bienes y servicios por dinero en efectivo, mientras la gente siga queriendo comodidad, mientras los comerciantes sigan necesitando una forma segura y eficiente de recibir pagos, Visa estará ahí. Cobrando tu pequeña tarifa. Generando ganancias. Y enriquecer a sus accionistas. Y no es solo teoría. Los números no mienten. Durante los últimos 10 años, los ingresos de Visa han crecido a una tasa anual compuesta del 11%. Beneficio por acción, del 18%. ¿Y el precio de las acciones? Aumentó más del 600% en el mismo periodo. Eso no es suerte. No es el momento. Es el resultado de ser propietario de una empresa que, año tras año, hace exactamente lo que se propone: conectar el mundo a través de pagos. Entonces, si está creando una cartera que durará décadas, si quiere un activo que sobreviva a las crisis, que crezca independientemente de quien esté a cargo, que proteja su patrimonio mientras otros se desesperan, Visa no es solo una opción. Es una necesidad. Porque al final del día, no importa si el mercado está al alza o a la baja. No importa si la economía está creciendo o en recesión. Lo que importa es que la gente seguirá comprando. Y por cada compra, Visa te factura. Y con cada factura, tus activos crecen. Sin dramatismo. Sin sorpresas. Es simplemente una empresa excepcional, que hace lo que mejor sabe hacer: enriquecer a quienes tienen la sabiduría para ser sus socios. Y lo que parece insignificante se convierte en una imparable máquina de ganancias. ¿15 centavos por una sola compra de café? Un poquito. Pero cuando se multiplica eso por miles de millones de transacciones diarias, por billones de dólares en volumen anual, lo que surge no es solo un negocio, es un imperio financiero. ¿Y lo más impresionante? Cada centavo que gana Visa se destina casi en su totalidad a ganancias. Porque, a diferencia de las industrias que necesitan reinvertir mucho para crecer, Visa opera con una eficiencia brutal. Su infraestructura ya está construida. Sus sistemas ya están funcionando. Procesar $1 billón cuesta prácticamente lo mismo que procesar 2 billones. El costo marginal es cero. Y ahí es donde ocurre la magia: a medida que crece el volumen, casi todos los ingresos adicionales se convierten en ganancias puras. Imagine un negocio en el que no necesita contratar más empleados para vender más, no necesita construir nuevas fábricas, no necesita gastar en logística. Visa no necesita hacer nada de esto. Su activo es una red digital, escalable hasta el infinito, que se fortalece con cada nueva transacción. ¿Y lo mejor? No depende de ciclos económicos, modas pasajeras o innovaciones disruptivas. Mientras haya comercio, mientras la gente siga intercambiando dinero por bienes y servicios, Visa estará ahí, ganando su pequeña pero implacable fracción de cada movimiento. Ahora pensemos en el escenario global. En Estados Unidos, el 20% de las transacciones todavía se realizan en efectivo. En los países emergentes, esta cifra se dispara: 50%, 60%, a veces más. Cada vez que un consumidor deja de pagar en efectivo y comienza a usar una tarjeta, Visa gana. Cada vez que un pequeño comerciante en Mumbai, Lagos o Sao Paulo instala una máquina, Visa gana dinero. Y no nos equivoquemos, esta migración no es una tendencia pasajera. Es una revolución silenciosa, que ha durado décadas y todavía tiene un largo camino por recorrer. En India, el crecimiento de los pagos digitales ha sido explosivo. En África, el salto es aún más impresionante. Y en mercados maduros, como Europa o Japón, la digitalización avanza sin vuelta atrás. El mundo se está alejando del efectivo físico y Visa es el mayor beneficiario de este movimiento. Pero no es solo el crecimiento orgánico lo que hace que este negocio sea irresistible. Es la forma en que Visa asigna su capital. Con márgenes operativos superiores al 65%, genera más efectivo del que puede reinvertir. ¿Qué se hace con una empresa que no necesita gastar para crecer? Retornos a los accionistas. Compras de acciones, dividendos crecientes, recompras agresivas. Todo mientras el negocio continúa expandiéndose. Desde 2010,
Visa ha devuelto más de 100.000 millones de dólares a sus socios. Y no se trata de un retorno cualquiera, es un retorno que se acumula, año tras año, impulsado por un modelo que no tiene paralelo en ningún otro sector. Y si todavía dudas de la solidez de este imperio, pregúntate, ¿qué podría derribarlo? ¿Una nueva tecnología? Hemos visto a gigantes como Apple, Google y Facebook intentarlo y fracasar. ¿Un cambio regulatorio? Visa opera en más de 200 países, con una red tan esencial que los gobiernos no se atreven a tocarla. ¿Una crisis económica? La gente puede recortar gastos superfluos, pero seguirá pagando sus cuentas, comprando comida y llenando el depósito del coche. Y cada una de estas transacciones pasa por Visa. Al fin y al cabo, invertir en Visa no es una apuesta. Es una certeza. La certeza de que, mientras el mundo siga girando, mientras la gente siga comprando, usted estará en el lado correcto de la ecuación, recibirá su parte de un negocio que nunca deja de crecer. ¿Y lo más fascinante? No necesitas hacer nada. No necesita monitorear las cotizaciones diarias, no necesita preocuparse por los competidores, no necesita rezar para que el mercado suba. Visa trabaja para usted. Las 24 horas del día. 7 días a la semana. Mientras duermes, mientras viajas, mientras vives tu vida. Y lo mejor de todo, cuanto más avanza el mundo, más transacciones se digitalizan, más dinero físico desaparece, más gana Visa. Y cuanto más ganes. Creciente. ¿Y qué significa esto para ti? Significa que mientras otras inversiones flaquean debido a las crisis, las modas pasajeras o la incertidumbre política, Visa continúa su camino implacable. Cada vez que alguien paga por un café en Sao Paulo, un billete de autobús en Lagos o una suscripción de streaming en Yakarta, la máquina de ganancias de Visa gira. Y usted, como accionista, está sentado en el asiento más cómodo de este tren. Ahora, imagine esto. Se despierta dentro de 10 años y descubre que su participación en Visa no solo ha aumentado de valor, sino que también está pagando dividendos que cubren una gran parte de sus gastos mensuales. No es un sueño. Son puras matemáticas. Cada año, el número de acciones en circulación disminuye mientras que las ganancias por acción se disparan. En 2014, Visa tenía 4.400 millones de acciones. Hoy son poco más de 2.000 millones. Menos acciones para compartir el mismo pastel, o mejor dicho, un pastel que crece sin cesar. ¿Y qué pasa cuando un pastel se encoge y los trozos se hacen más grandes? Cada rebanada engorda. Incluso si el mercado tiene un mal año, incluso si la economía se desacelera, Visa continúa comprando sus propias acciones como pan caliente. Y cada acción que retira del mercado es una pieza extra para ti. Pero eso no es todo. La compañía no solo está reduciendo su número de acciones, sino que está ampliando sus tenencias. En América Latina, Brasil ya es el tercer mercado más grande de Visa en términos de volumen de transacciones, solo detrás de Estados Unidos y China. ¿Y qué está pasando aquí? Pix, dirás. Sí, Pix es una realidad, pero no compite con Visa, la complementa. Pix es para transferencias entre personas, para pagar facturas, para transacciones rápidas. Visa es para el resto, para esa tarjeta que usas en el extranjero, para compras online en webs internacionales, para pagos recurrentes que no pueden fallar. ¿Y adivina qué? Pix no cobra tarifas. Visa, sí. Y mientras el Banco Central de Brasil celebra la adopción de Pix, Visa celebra cada vez que elige la tarjeta en lugar de efectivo o transferencia instantánea. En África, donde el 60% de la población no tiene una cuenta bancaria, Visa no espera a que lleguen los bancos tradicionales. Se está integrando con sistemas de pagos móviles como M-Pesa, que ya maneja miles de millones de dólares al año. ¿Y qué pasa cuando un africano sin cuenta bancaria recibe un teléfono inteligente? Empieza a utilizar M-Pesa. ¿Y cuando quiere comprar algo online? Utiliza una tarjeta Visa virtual vinculada a su billetera digital. Visa no está compitiendo con el futuro, está construyendo el futuro. Y usted, como accionista, tiene el martillo en la mano. Ahora, hablemos de algo que pocos entienden. Visa no es solo un negocio de pagos. Es un negocio de datos. Cada transacción que pasa por la red de Visa genera información valiosa. Estos no son datos personales, son patrones,
tendencias, comportamientos de los consumidores. ¿Y qué hace Visa con estos datos? Ella los vende. Para bancos, minoristas, gobiernos. Ayuda a las empresas a comprender a sus clientes, predecir las demandas y optimizar los inventarios. Es como si, además de ser la vía por donde pasan los coches, Visa también vendiera el mapa de tráfico en tiempo real. ¿Y estos ingresos por datos? Crece más rápido que los ingresos por pagos. Es un negocio dentro de un negocio, con márgenes aún mayores. ¿Qué pasa con la competencia? Seamos claros, Mastercard es una gran empresa, pero no es una amenaza. Comparten el mercado como Coca-Cola y Pepsi, compiten, pero crecen juntas. ¿Qué pasa con las fintechs? No están tomando el lugar de Visa. Están usando Visa. Cuando pagas con Apple Pay, estás usando Visa. Cuando realizas una compra en Mercado Pago, estás utilizando Visa. Cuando te suscribes a un servicio en Spotify, estás utilizando Visa. Las fintechs son como tiendas que alquilan un espacio en un centro comercial Visa. ¿Pagan el alquiler y quién es el dueño del centro comercial? Usted, si es accionista. Ahora piense en esto, Visa no necesita inventar nada nuevo. No necesita crear el próximo iPhone ni descubrir una cura para el cáncer. Solo necesita seguir haciendo lo que siempre ha hecho, procesar pagos. ¿Y el mundo? El mundo se mueve en su dirección. Cada vez menos efectivo, cada vez más transacciones digitales, más y más comercio global. Visa no persigue el futuro, está en el futuro. Y podrás estar ahí con ella, sin tener que hacer nada más que reprimir tus acciones. Y si todavía tienes dudas, mira los números. Desde que Visa salió a bolsa en 2008, sus acciones se han apreciado más de un 1500%. Eso no es suerte. Este es un negocio que crece mientras duermes, que se beneficia de la inflación, que se fortalece con la digitalización y que recompra sus propias acciones como si no hubiera un mañana. ¿Y lo mejor? Todavía hay mucho espacio para crecer. India, África, el sudeste asiático, estos mercados apenas están comenzando. Cuando alcancen el nivel de digitalización de Estados Unidos o Europa, Visa estará allí, cosechando los frutos. Así que pregúntate, ¿dónde más puedes poner tu dinero y estar seguro de que dentro de 10 años funcionará para ti? Incluso mientras estás de vacaciones, incluso mientras duermes, incluso mientras el mundo que te rodea cambia. Visa no es solo una inversión. Es un seguro contra la incertidumbre. Es la garantía de que pase lo que pase, el dinero seguirá fluyendo y una parte será suya. Y esta es la verdad que pocos ven, Costco no compite con los minoristas. Compite con la ineficiencia. Mientras que otras empresas desperdician recursos en marketing, márgenes inflados y burocracia, Costco opera como una máquina de precisión. Cada centavo ahorrado en el producto es un centavo que regresa al bolsillo del cliente, o al flujo de caja de la empresa, en forma de una suscripción que se renueva año tras año. Es un círculo virtuoso que se alimenta de disciplina, no de suerte. ¿Y qué pasa cuando combinas esta disciplina con escala? Creas un monstruo de eficiencia. Cada nuevo almacén que abre Costco no es una tienda más, es un imán de demanda. Los proveedores saben que si quieren vender en volumen, deben ofrecer las mejores condiciones. Los clientes saben que si quieren ahorrar dinero, deben renovar su suscripción. ¿Y los accionistas? Saben que mientras este ciclo siga girando, el dinero no dejará de llegar. Pero no se trata solo de lo que hace Costco hoy. Se trata de lo que ella puede hacer mañana. Imagine un mundo donde cada familia, en cada ciudad, tenga un Costco a menos de 30 minutos de distancia. Hoy, en Estados Unidos, la cobertura ya es impresionante. ¿Pero en Europa? ¿En Asia? ¿En América Latina? El potencial es casi ilimitado. Y no estamos hablando de crecimiento lineal, estamos hablando de crecimiento exponencial, donde cada nuevo miembro atrae a más miembros, cada nuevo almacén atrae a más proveedores y cada proveedor ejerce presión a la baja sobre los precios, lo que refuerza aún más el valor de la suscripción. ¿Y lo más fascinante? Costco no necesita inventar nada nuevo. No necesitas una revolución tecnológica, no necesitas un producto milagroso. Solo necesitas seguir haciendo lo que siempre ha hecho, vender barato, tratar bien a los empleados y dejar que las matemáticas hagan el resto.
Porque, al fin y al cabo, el modelo no es complejo, simplemente es implacable. Mientras otras empresas intentan engañar al cliente con promociones temporales o márgenes inflados, Costco juega limpio. Y es precisamente esta brutal honestidad lo que la hace invencible. Ahora, piense en esto. Si pudiera elegir solo 3 empresas en las que invertir su dinero y olvidarse de ellas durante décadas, una de ellas sería una máquina de procesamiento de pagos global. Otro sería un imperio consumista que crece sin parar. ¿Y el tercero? Sería una fortaleza de eficiencia, donde cada dólar invertido se multiplica por la lealtad de millones de clientes, la previsibilidad de los ingresos recurrentes y la capacidad de expandirse sin perder el control. Costco no es solo un negocio, es un sistema. Un sistema que premia a quienes entienden su poder y tienen la paciencia para dejar que el tiempo trabaje a su favor. Y la pregunta es, si no pones tu dinero donde pueda crecer por sí solo, ¿dónde más lo pondrás? ¿En activos que dependen de la suerte? ¿En empresas que luchan por sobrevivir? ¿O en un modelo tan sólido que, incluso en las crisis, sigue atrayendo clientes, generando beneficios y recompensando a los accionistas? La elección es tuya. Pero el tiempo no espera. Y mientras dudas, el ciclo sigue girando. Aumentar posiciones en acciones, aunque sean de empresas excepcionales. Es una cuestión de escala y prioridad. Pero esto no disminuye en modo alguno el valor de estas empresas, al contrario, solo refuerza su resiliencia. Al fin y al cabo, incluso cuando un inversor de mi tamaño los subestima, siguen dando resultados, año tras año. Como si dijeran, incluso puedes ignorar nuestro potencial, pero no el tiempo. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría de los inversores pasan toda su vida buscando la próxima gran oportunidad, saltando de una acción a otra, tratando de adivinar el mercado. Mientras que los verdaderos creadores de riqueza hacen todo lo contrario. Eligen empresas que no requieren conjeturas. Empresas que venden productos que la gente compra incluso cuando no quiere. Que procesan pagos que el mundo no puede permitirse el lujo de perder. Eso crea un ecosistema tan valioso que los clientes pagan por el derecho a gastar más. Estos negocios no dependen de tendencias pasajeras, modas pasajeras o innovaciones disruptivas que podrían desaparecer en una década. Son como la gravedad, siempre ahí, siempre trabajando, siempre elevando el valor. Ahora imagina por un segundo que no tuvieras que preocuparte por nada de esto. Que podrías despertarte dentro de 20 años y descubrir que tu dinero no solo se ha multiplicado, sino que también ha generado ingresos pasivos capaces de sustentar tu estilo de vida, sin que tengas que vender un solo activo. Que podrías viajar, ayudar a tu familia o simplemente dormir tranquilo, sabiendo que tu patrimonio está protegido por modelos de negocio tan sólidos que han sobrevivido a guerras, pandemias, crisis financieras e incluso a alguna que otra incompetencia de sus propios directivos. Esto no es un sueño. Son matemáticas. Porque cuando eres propietario de empresas que aumentan sus beneficios año tras año, que aumentan sus dividendos sin parar, que recompran acciones para concentrar aún más su potencia de fuego, el efecto compuesto hace el trabajo pesado. No es magia. Es la ley más poderosa del universo financiero, el tiempo transforma las pequeñas ventajas en fortunas. ¿Y lo mejor? No es necesario ser un genio para beneficiarse de esto. Solo tenga la disciplina para no estorbar. Por supuesto, habrá ocasiones en las que el mercado lo dudará. Cuando las acciones caen un 20%, un 30% o incluso un 50% en una crisis. Cuando los analistas dicen que el modelo está obsoleto, que la competencia está llegando, que los vientos en contra son demasiado fuertes. Pero es precisamente en estos momentos cuando los verdaderos inversores se rebelan. Porque saben que una bajada de precio no es una bajada de valor. Que una empresa como Coca-Cola no dejará de vender refrescos solo porque el mercado esté en pánico. Esa Visa no dejará de procesar pagos porque los bancos centrales estén recortando las tasas de interés. Que Costco no perderá miembros porque los consumidores sean más cautelosos. Estos negocios son como rocas en una tormenta, pueden mojarse, pero nunca serán arrastrados. Y es por eso que la simplicidad está tan subestimada. En un mundo obsesionado con la complejidad, los algoritmos y las estrategias inverosímiles, las mejores oportunidades están en las cosas obvias. En las empresas ves trabajando todos los días. Los que tus amigos, tu familia, incluso tus hijos reconocen y utilizan.
Porque cuando un negocio es tan bueno que incluso un niño comprende su valor, es señal de que tiene algo que la mayoría de los inversores no pueden replicar, una ventaja duradera. Entonces vuelvo a preguntar, si no estás invirtiendo tu dinero en este tipo de empresas, ¿dónde más lo vas a invertir? ¿En promesas? ¿En las apuestas? ¿En algo que podría desaparecer de la noche a la mañana? ¿O en empresas que han demostrado, década tras década, que saben transformar el tiempo en riqueza? La respuesta es tuya. Pero recuerda, el mercado no perdona la indecisión. Mientras espera el momento perfecto, el precio perfecto, la confirmación de que ahora es seguro, el reloj sigue corriendo. Y cada día que pasa es un día menos de interés compuesto a su favor. La elección es sencilla. Puedes pasarte la vida intentando ganarle al mercado, o puedes dejar que el mercado trabaje por ti. Puedes buscar la emoción de un pez gordo, o puedes construir una fortuna con la paciencia de alguien que sabe que las mejores cosas de la vida no son rápidas, sino inevitables. Y cuando mires hacia atrás, dentro de 10, 20, 30 años, te darás cuenta de que la mayor suerte que tuviste fue no haber elegido las acciones adecuadas, sino haber tenido la sabiduría de no venderlas. Porque, al final del día, el verdadero secreto de la inversión no es comprar barato y vender caro. Es comprar barato y nunca volver a vender. No estás comprando empresas. Estás comprando piezas de ellos. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras algunos pueden poseer una Coca-Cola entera, tú solo puedes poseer sus acciones. Tu juego es diferente. Tu poder está en elegir qué piezas vale la pena conservar y cuáles debes dejar ir. Veamos un ejemplo concreto. Imaginemos que en 2026 Greg asume el mando. En 2027, la economía entrará en recesión. Los beneficios operativos de Berkshire caen. El precio de las acciones se desploma un 30%. Los activistas comienzan a presionar para lograr cambios, exigiendo el colapso del conglomerado, dividendos de miles de millones de dólares y ventas de negocios. La Junta contrata consultores y se produce el caos. ¿Y ahí? ¿Qué haces con tus acciones de Berkshire? ¿Mantenerse firme a pesar de la incertidumbre? ¿Vender y huir por dinero en efectivo? ¿O aprovechar para comprar más, en temporada baja? Mi respuesta sería clara: vendería. Tomaría el dinero y compraría acciones iguales de Coca-Cola, American Express y Costco. 3 negocios que no se verían afectados por lo que pase en Berkshire. 3 máquinas de crecimiento que seguirían funcionando, año tras año, sin importar quién esté al mando o cómo vaya el mercado. En 5 años, estarías muy por delante de aquellos que se quedaron quietos, sosteniendo Berkshire mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y dormiría tranquilo sabiendo que posee 3 de las mejores empresas del planeta, negocios que seguirán multiplicando su dinero durante décadas, pase lo que pase. Esto no es una predicción. No estoy diciendo que este escenario se haga realidad. Pero si sucediera, estarías protegido. Y ese es precisamente el punto. Prepárate para lo impredecible. Ten en tus manos empresas que sobrevivan a cualquier tormenta. Construya una cartera que no dependa de un único gestor, una única empresa o un único resultado. Así es como se genera riqueza duradera, no apostando todo a una sola carta, sino siendo propietario de negocios excepcionales que prosperan en cualquier entorno. Permítanme compartir un último pensamiento. Pasé toda mi vida estudiando empresas. Analicé miles. Tengo cientos. He ganado miles de millones encontrando empresas infravaloradas y manteniéndolas durante el tiempo suficiente. Y después de todo esto, puedo decir con convicción, las empresas verdaderamente grandes son raras. La mayoría son mediocres. Viven con márgenes ajustados, compiten en mercados saturados, luchan por crecer y son fácilmente reemplazables. Las empresas que describí hoy son diferentes. Son excepcionales. Son irreemplazables. Son máquinas de crecimiento que nunca dejan de trabajar para ti. Si solo posee estas 3 acciones y no hace nada más, ya estará por delante del 90% de los inversores. Construirás riqueza. Generará ingresos. Dormirás en paz. Y estará protegido sin importar lo que le pase a Berkshire o cualquier otra cosa. Ese es mi consejo. Es lo que haría si Greg Abel fracasara,
Y es lo que deberías considerar incluso si tiene éxito. Compra grandes ofertas. Manténlos para siempre. Déjalos trabajar. Esta es la ruta más sencilla hacia la riqueza. El más seguro. Y es exactamente el camino que tomaría si comenzara hoy.